Creo que Bruna, por lo menos ahora, ha cerrado esa etapa en el Barça, debe cerrarla. ¿Quién sabe lo que le deparará el futuro? Oye, han vuelto jugadores o jugadoras al cabo de unos años, pero ahora mismo necesita ganar minutos, necesita sentirse importante en un proyecto y en el Barcelona dudo que lo consiga porque a mí me parece que sería la última alternativa en ataque. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. En el vídeo de hoy quería charlar con vosotros acerca de la posible salida de Bruna Vilamala, de una noticia con la que me he encontrado esta mañana sobre el posible fichaje de la canterana del Barça por el Club América de la Liga Mexicana y sopesar un poco con vosotros no solo esta noticia, sino la más que posible marcha de Bruna del Barça, que creo que ha generado ya, por lo poco que he podido leer esta mañana, disparidad de opiniones entre quienes lo comprenden más, quienes no lo entienden o quienes comentan que preferirían otro destino para la propia Bruna. Pero como digo, vamos a analizarlo en el vídeo de hoy, intentando pues sopesar un poco todas estas alternativas y la postura de cada una de las partes. Como sabréis, Bruna ha estado cedida este año pasado en el Brighton, una cesión que no ha ido bien, las cosas como son. Creo que no ha cumplido las expectativas ni del club ni de la propia jugadora. Ya hace tiempo, hace meses, quiero empezar diciendo esto porque me parece de lo más importante, desde la prensa española, en concreto la prensa catalana, fue Catalunya Radio quien creo que dio la noticia y luego también se comentó en alguno de los podcasts de fútbol femenino de la TDY, que estaba bastante encima de la mesa la idea de que Bruna abandonase el Barça en verano, incluso se contemplaba una rescisión de contrato y que, bueno, pues se desvinculase del club. Esto ya salió antes de que terminase la temporada. Allí en Inglaterra sí que habían acabado ya un poco antes. No se ha vuelto a saber nada que indique que va a volver Bruna o que tiene una oferta de renovación encima de la mesa o que no sé, que han acercado posturas, podría suceder, oye, al final hasta que termine el mercado pues no hay imposibles, pero parece improbable, eso desde luego, yo la veo más fuera que dentro y más cuando salió esta información. Ahora, en el día de ayer, publicaba Bruno Hernández que uno de los posibles refuerzos para la América femenil era la española Bruna Vilamala y que estaban pues ahí en conversaciones. Es verdad que fue el periodista que dijo lo de Paredes a Rayadas, creo que era el equipo mexicano interesado en ella, y finalmente no se dio. También os digo que esa propuesta o propuestas, si fueron varias de México, fue una realidad, pero finalmente la prioridad de la jugadora era quedarse en el Barça y consiguieron llegar a un acuerdo. Pero mentira, así como tal, yo tampoco diría que fue. En este caso, yo no sé si Bruna se va a ir al América o a otro equipo mexicano o de otra liga, pero como digo, veo muy probable su marcha. Creo que de las cedidas que ha habido este año es la que tiene más difícil volver. Esa es mi sensación, mi impresión. Luego, a ver cómo va el Barça en el mercado. Y yo, sinceramente, con la mano al corazón os digo que me parece bastante lógico y que lo entiendo. Ya el último tiempo de Bruna en el Barça, antes de salir cedida, no fue el mejor, no tuvo el mejor rendimiento y la cesión tampoco cumplió expectativas. Creo que había esa sensación de que podía ser un buen destino por la propuesta de fútbol que tiene el Brighton, porque es un equipo de mitad de tabla que tampoco debería de ser tan difícil que te ganes minutos allí, por la exigencia de la liga, nuevo entorno, pero como digo, no cumplió esas expectativas. También es verdad que estuvo un tiempo lesionada y yo creo que no demostró lo suficiente como para volver a un Barça donde además creo que hasta tendría más competencia de la que había cuando se fue. A menos de que haya salidas inesperadas arriba, Bruna me parece que claramente si volviera este verano sería la última alternativa en ataque. Y no sabemos aún dónde van a colocar a Vicky y a Scherteley, pero iba a estar por detrás seguro de Hansen, de Payor, de Pina, de Salma, de Kika e incluso de algunas canteranas. Me parece que lo que le puedes ofrecer es, pobre no, lo siguiente. No va a ser muy llamativo para ella, pero tampoco creo que al club le interese. Al fin y al cabo, pues podrías ya haberla recuperado antes o podrías haberte encargado de renovarla.
de buscarle encaje prescindiendo de alguna otra jugadora o evitar algún fichaje y no lo quisiste hacer. Entonces la sensación que a mí me da es que no cuentan con Bruna. Y lo de rellenar fichas por rellenar que algunos están proponiendo, yo no le encuentro el más mínimo sentido. Claro que tenemos una plantilla corta desde hace años, pero la solución no va a pasar por tener a jugadoras que crees que no tienen lugar en el Barça o que no tienen nivel suficiente o que no encajan con el perfil que buscas. Eso no te va a solucionar nada. Yo no voy a juzgar la información sobre su posible incorporación a la Liga Mexicana porque yo no tengo información ninguna y no sé si es verdad en este caso o no. Lo único que puedo decir es que si lo fuera, me parece un destino inesperado. Pensé que se iba a querer quedar en España o en Europa en su defecto, pero me imagino que la oferta económica sería tan brutal que vería con buenos ojos el irse allí, sabiendo también que hay otras españolas y que me imagino que se habrán adaptado bien y que su valoración es positiva. En la noticia había bastante disparidad de opiniones, desde los que creían que era la joya de la cantera y la mejor jugadora por salir del Barça, y que asumo que hace tiempo que no la ven, y no lo digo con desprecio a Bruna, sino porque por mucho que jugara en el Barça o que sea canterana, no está en la misma posición a día de hoy que Aitana. Y otros que creen que a las españolas no les termina de ir bien en la Liga Mexicana, que no marcan diferencias, y que por muy técnica que sea, el perfil de jugadora que necesita esa liga es otro. Leí bastantes comentarios como muy dispares en función de la afición de la que se trate o de la persona en cuestión que lo diga. Yo no voy a juzgar la liga ni su nivel porque no me compete aquí. Lo que sí que quiero decir es que pareciéndome que tiene muchísimo mérito lo que están haciendo allí desde México y la apuesta que están teniendo en tan poco tiempo, es muy evidente el perfil de jugadora extranjera, europea en concreto, que llega a la Liga Mexicana. Los dos perfiles, mejor dicho. O jugadoras más jóvenes que van un poco rebotadas aquí en el fútbol europeo, que no están teniendo la continuidad que esperaban y que no le terminan de salir bien las cosas, como Irene Guerrero, Lucía García, la propia Bruna si se incorporase a la América, o jugadoras más mayores que ya cierran un poco el ciclo del fútbol de élite y ven la oportunidad de en México pues tener un último o dos últimos grandes contratos y cerrar allí su carrera. No están atrayendo a ninguna jugadora diferencial de fuera. Quiero decir, no están fichando a una Aitana Bonmatí, a una Lauren James, a una Sofía Smith, a una Selma Basha. Es evidente que ninguna de esas futbolistas ni nadie similar se va a la Liga Mexicana. Y para mí es lo que les falta para dar ese salto. Tener a jugadoras que marquen las diferencias y que sean absolutos referentes internacionales en el fútbol femenino y hagan que el nivel de la liga pase de estar aquí, que es muy bueno, a estar aquí arriba. Y no han atraído a ninguna de esas jugadoras. Entonces, podría encajarme en ese sentido el fichaje de Bruna, y más si le ofrecen un buen dinero. Pero con la misma mañana se anuncia que es jugadora del Sevilla. No lo sé. Esta es la información que ha salido. Lo que sí que veo más posible es que Bruna se vaya. Y como decía antes, creo que tiene todo el sentido del mundo. Creo que Bruna, por lo menos ahora, ha cerrado esa etapa en el Barça, debe cerrarla. ¿Quién sabe lo que le deparará el futuro? Oye, han vuelto jugadores o jugadoras al cabo de unos años, pero ahora mismo necesita ganar minutos, necesita sentirse importante en un proyecto y en el Barcelona dudo que lo consiga porque a mí me parece que sería la última alternativa en ataque. Cubrir fichas por cubrir no va a beneficiar a ninguna de las partes, no va a ser positivo ni para ella volver si no va a tener esa continuidad que necesita y no va a tener un rol que la atraiga, ni tampoco para el club, que lo único que va a hacer es generar menos competencia en ciertas posiciones, aumentar la masa salarial por una jugadora que ya sabe de antemano que no quiere contar con ella. Entonces me parece que el separar caminos es lo más inteligente. No sé si va a conseguir el Barça algo de dinero por ella, habrá que esperar a ver finalmente cuál es su destino, porque ya se rumoraba una posible rescisión de contrato. Hay que pensar también que a lo mejor si exiges traspaso por Bruna o un traspaso relativamente alto, se le cierran puertas y hay equipos que no quieren ficharla o que le hacen una oferta peor a la jugadora. Entonces, no sé yo si conseguiremos algo o una cantidad mínimamente aceptable, veremos a ver, pero bueno, sea como sea, a lo mejor ahí el club tiene esa consideración con la jugadora, le interesa no contar con su ficha, o sea, liberar su salario y ya está. Y terminan como amigos y solucionándolo de forma amistosa. Yo, por lo tanto, no coincido aquí con el revuelo que se ha armado en cuanto a la posible salida, lo mal que se está tratando a las canteranas, o el que no se le dé la oportunidad, o el que
madre mía, ¿cómo puedes no querer atarla 10 años más? Porque creo que hay que analizar cada situación por separado, intentar desprenderse un poco del sentimentalismo de si es canterano o no y pararte a pensar qué rol le voy a dar, va a tener minutos, va a tener continuidad, sí, no, le encaja al entrenador la predisposición que tenga la jugadora o la que no tenga para continuar y no tanto el, madre mía, quédate aquí para siempre, mi vida, porque si no, pues nunca avanzaríamos porque siempre nos va a dar pena, al fin y al cabo, que alguna jugadora se vaya. Y yo, como digo, creo que con Bruna tiene sentido que salga. Y no todas van a poder llegar al primer equipo, no todas se van a poder asentar en él, algunas porque hay mucha competencia, porque tienen otras aspiraciones deportivas, porque, no sé, imagínate un problema de conducta, que no es este caso con Bruna, o porque las lesiones no las dejan tener continuidad. Bueno, lo que en cada caso ocurra y hay que saber soltar y hay que saber tener más frialdad en este sentido, sean canteranas o sean fichajes o lo que suceda. Este es mi balance. Entonces veremos a ver finalmente si se va a México o elige otro destino o si nos sorprenden y se quedan en el Barça, aunque a mí me parece improbable a día de hoy, pero oye, hay que dejar la puerta abierta. Sea como fuera, os quiero leer en comentarios, quiero saber vuestra opinión ante esta noticia o en general a la posible salida de Bruna. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos y directos y que tengáis muy buena semana. Chao, chao.